Una arquitectura que responde a la crisis medioambiental sin dejar de lado la experiencia humana. En lugar de ver a la sostenibilidad como una barrera, estos arquitectos han podido darle una oportunidad a esto para poder reconectar con el entorno, con los materiales y pues con la comunidad. Vamos a comenzar con un caso en África Occidental, específicamente en Burkina Faso. El arquitecto Francis Kéré diseñó esta escuela. Esta es la escuela primaria de Gando, que fue construida entre 2001 y 2004. Es importante mencionar que para el arquitecto fue muy importante respetar las tradiciones del lugar. El proyecto se ubica en una zona con climas extremos. Con recursos extremadamente limitados, se optó por usar el ladrillo, que están hechos en sitio con arcilla del sitio y con técnicas tradicionales con el hormigón. Lo más importante es cómo este edificio está respondiendo a un clima extremo. Tiene un techo doble que permite la circulación del aire y además protege del calor. Las propiedades del material proporcionan confort térmico. Asimismo, se ofrecen sistemas constructivos innovadores. Y todo no solo soluciona el problema ambiental, sino que crea un espacio digno, cómodo y lleno de luz para todos los niños. Es decir, no se deja de lado la experiencia del usuario. A continuación pasamos a la escuela METI de Anna Heringer, ubicado en India. Así como vimos anteriormente en África, en India también se presentan diversas soluciones sobre cómo aprovechar tanto la luz como la ventilación natural dentro de los edificios y propuestas. Hablando específicamente de la zona, METI se encuentra ubicada en Bangladesh, donde a su alrededor existen otros edificios adyacentes, así como también viviendas de familias. Con el propósito de mejorar la calidad de estudiantes que se están generando en India, se propone este edificio que les ayude a tener un mayor desarrollo cognitivo. En el edificio METI se presentan diversas maneras en las que se integra con el ambiente, siendo una de las más importantes los colores, a través de azules, rosados, morados, colores que sean integradores y que también inviten a quedarse teniendo este acento de color que hace el espacio mucho más ameno. En los primeros diagramas de conceptualización vemos cómo tanto los colores como la integración de la vegetación eran puntos muy importantes a considerar en este edificio. Este edificio se hizo con el propósito principal de dignificar el espacio donde los niños van a estudiar y darles una calidad de ambiente mucho mejor a las que normalmente se presentan, donde ellos puedan desarrollarse y crear habilidades muy buenas que les servirán en un futuro. Una estrategia muy importante que se utiliza tanto para la luz como para la ventilación natural es el cómo en la parte del cerramiento existen demasiados agujeros de forma estratégica que permitan la entrada de luz, así como también la entrada del viento y que exista una ventilación cruzada, haciendo el espacio mucho más eficiente ambientalmente. En esta fachada se puede apreciar mejor aún cómo en las horas pico el sol tendría de la cubierta, la cual permitiría que no entre el sol tan fuerte, al mismo tiempo que existe una apertura maravillosa para los vientos y el acceso al sol en momentos que no esté tan fuerte. Los elementos principales para esta construcción son el bambú y la tierra pisonada, y al ser materiales flexibles permiten que en los interiores exista una buena iluminación y una buena ventilación, como veníamos mencionando anteriormente. Esta zona se vuelve muy importante para India debido a que vuelve a dignificar el espacio donde los estudiantes pueden recorrer y sentir que realmente pueden aprovechar su educación, tanto en salones como en exteriores. Uno de los elementos más icónicos de este edificio es como en el espacio que se muestra en el corte existe un túnel que atraviesa todo el espacio, lo cual permite tener esta área recreativa donde los niños pueden meterse, jugar en el túnel, salir, meterse, creando todo este dinamismo con el edificio y hasta cierto punto separándolo de las aulas escolares, siendo un espacio recreativo, volviéndose tanto un edificio icónico en India sobre cómo trabajar los espacios de educación, así como un evento arquitectónico maravilloso. Pasando al siguiente caso, tenemos el prototipo de vivienda de Tatiana Bilbao. Esta arquitecta es conocida porque ha realizado diversos trabajos sociales, sobre todo el tipo de viviendas en los que las personas pueden seguir teniendo una vida digna.
El concepto principal de este espacio es utilizar los elementos para crear diversos tipos que, trabajando juntos, puedan crear un conjunto habitacional, una vivienda. Uno de los elementos más característicos de este espacio son las celosías tipo de madera que permiten la entrada de iluminación como ventilación, además de funcionar como una materialidad muy interesante en el exterior del edificio. A través de los cortes podemos ver cómo existen estos espacios de doble altura, pero al mismo tiempo que se dividen y se vuelven a conectar, creando un espacio interno muy bueno que permite la transición de espacios públicos de manera muy sencilla, pero que sigue dotando de privacidad a los espacios como habitaciones o baños que necesitan esta cantidad de privacidad. En este espacio se puede realzar aún más cómo existe esta transición de escaleras y cómo incluso hay espacios afuera exteriores que siguen siendo públicos, como las terrazas, que crean estos espacios de unión y al mismo tiempo estancia. A través de los diagramas podemos ver cómo esta segregación de espacios es contemplada desde el inicio y permite que se cree toda la morfología del edificio, creando aperturas y cerramientos. Finalmente, otro de los iconos más importantes de este edificio es el cómo a través de los colores brillantes y fuertes se puede crear este espacio de comodidad e invita a la estancia. Uno de los ejemplos más emblemáticos de cómo la arquitectura puede responder de forma inmediata, sostenible y humana ante una crisis son estas casas de emergencia en Kobe, fueron diseñadas por el arquitecto Shigeru Uno. El contexto social al que se responde es a un terremoto o un desastre natural. El arquitecto propone un sistema constructivo nunca antes visto. Se proponen materiales locales y rápidos de conseguir y reciclables. Se proponen unas cajas de cerveza como cimentación, unos tubos de cartón para los muros o las paredes, y para la losa o cubierta se proponen unas lonas de tela de vinilo, y además se proporciona un diseño que es modular y fácil de montar. Lo impresionante de este proyecto no es solo la solución rápida, económica y reciclable, sino la dignidad con la que se tratan a las personas, la dignidad con la que estas viviendas acogen a personas que lo han perdido todo. Esto demuestra que la sostenibilidad también puede ser empática y humana. El arquitecto Shigeru Uba no solo tiene proyectos de vivienda de emergencia, sino también de catedrales o de otras tipologías que son espacios que le dan dignidad al humano, que tienen cierto valor con la identidad de las personas. Está ubicado en Nueva Zelanda y esta también es una arquitectura que está respondiendo ante un desastre natural con materiales similares, pero ahora sí se usa una maquinaria pesada ya que es un elemento de mayor escala y con cierta importancia para toda la comunidad. Se pueden observar las conexiones que se hacen con esta estructura de mayor tamaño, aunque tiene una forma estable ya que es un triángulo. Y bueno, este triángulo tiene un significado que se abstrae de algunas catedrales o iglesias antiguas. Más allá de todos estos gestos técnicos, la catedral es pensada desde una perspectiva espiritual, un espacio para la comunidad, donde entra la luz natural, donde se utilizan ciertos colores, donde hay calidez en los materiales, donde se piensa en la escala humana, donde se crean estas atmósferas en las que habla, por ejemplo, Peter Zumthor, que crean consuelo y esperanza. A través de estos casos podemos ver la importancia que pueden llegar a tener los arquitectos en la sociedad. No solo quedarnos con lo imponente o lo magnífico que pueda ser un edificio exteriormente, sino de que lo que nosotros podemos ofrecer a la sociedad. Y recordarnos que nuestra labor no solo va más allá de conservar el pasado que existía en los antiguos estilos arquitectónicos, o intentar replicar edificios modernos que a la larga solo parecen ser una copia y un pega, sino centrarnos en lo que realmente es importante, en lo que podemos aportar como nosotros y las experiencias que podemos generarles a nada más y nada menos que las personas que viven, conviven y reviven en los espacios que nosotros creamos. Personas que merecen una vida digna y tener en alto su valor como personas.